El fiscal provincial penal de la 41 Fiscalía Provincial Penal de Lima es el doctor José Chipana Llanos. Con él vamos a analizar el tema de los delitos de hurto y robo agravado. Bienvenido. Gracias. Robo y hurto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el hurto constituye en el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble sustrayéndolo del lugar con la finalidad de aprovecharse de él. ¿Y el robo? El delito de robo es similar a la figura porque constituye igualmente el aprovechamiento ilegítimo sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, aprovechándose de él, pero con la diferencia de que se ejerce violencia sobre la persona, se le amenaza, se le intimida, ¿no? Lo que no sucede en el hurto, ¿no? ¿Cuándo es agravado? La figura es agravada cuando se dan otras circunstancias que le dan gravedad, valga la redundancia, a este hecho, como son si es que el hurto o el robo se comete en una casa habitada, ¿no? Que es el ingreso sea a una morada, a un bien donde uno reside, si existe el concurso de dos o más personas, si se da el robo o el robo a mano armada, si es en agravio de menores de edad, de personas discapacitadas, personas embarazadas, si se causa lesiones, si se causa la muerte de la persona, si el individuo o el agente que ha participado en el evento es miembro de una banda organizada dedicada a ese tipo de delitos, ¿no? ¿Y qué penalidades hay? ¿Qué penas son los que tienen aquellos que cometen hurto o robo agravado? Bueno, en el caso de hurto agravado hay tres tipos de penalidades. Una que fluctúa entre los 3 y los 6 años, ¿no? Que es, por ejemplo, sea entre las agravantes aquel que mediante destreza, escalamiento o rotura de obstáculos, aquel que se mete en el inmueble y rompe y fractura las puertas, no merece una pena de 3 a 6 años. El segundo tipo tenemos las penalidades de 4 a 8 años, que es aquel que por el solo hecho de ser integrante de una banda organizada merece también esa penalidad. Y por último tenemos el caso de las penalidades de 8 a 15 años, ¿no? Que se imponen a las personas que son cabecillas, jefes, dirigentes, digamos, de esas bandas, ¿no? Cuando se da el robo agravado, ¿se puede llegar hasta una condena de cadena perpetua? Sí, o sea, dentro del código prevé la cadena perpetua, ¿no? Pero de acuerdo a los convenios internacionales y al Tribunal Constitucional, no se puede imponer la cadena perpetua, sino una pena que fluctúe entre los 30 y 35 años, ¿no? Como máximo 35 años. Como máximo 35. ¿Y cuál es la función del fiscal penal en casos de esta naturaleza? En los casos de hurtos o robos, o sea, el fiscal penal, al tener conocimiento pues, de un hecho delictuoso, concurre a la delegación, ¿no? Y orienta y trabaja conjuntamente con la policía, constituyendo ese lugar donde se suscitaron los hechos a fin de poder, o sea, verificar la existencia de algún indicio, alguna prueba no relevante, ¿no? Y que es adjuntada, digamos, a la investigación y posteriormente el fiscal, conduciendo a la investigación, participa en las declaraciones tanto del presunto autor, así como el agraviado, participa también en las diligencias de reconocimiento físico, ¿no? Que son muy importantes en este tipo de delitos. Doctor Chipana, hay mucho temor, si se quiere, en la población para denunciar este tipo de delitos. ¿Por qué? Engorrosos los trámites, temor a la policía, temor al proceso judicial, al fiscal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una es que la gente está bastante desalentada, creo yo, ¿no? Porque presentan su denuncia y el autor, ¿quién habrá sido? ¿Dónde estará? La policía no lo ubica, ¿no? Hay bastante inseguridad ciudadana, ¿no? Que no permite, digamos, que cuando se suscite el hecho haya una persona, un policía o un miembro de serenazgo que pueda intervenir, ¿no? Sí. Y que se pueda capturar a esa persona con los bienes, ¿no? Entonces, tampoco hay mucha prevención y mucha información sobre el tema, ¿no? También, o sea, no hay mucha información. Y tampoco sobre hay penas mayores, ¿no? No hay sanciones fuertes, digamos, como para poder frenar el delito. Eso es tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces una condena, por decir, de 20 años o 15 años se convierte en 7, 6 años con el 2 por 1. Ahí existe el 2 por 1, más el 5 la semilibertad o la liberación condicional, ¿no? Entonces, esto de bajar la pena con trabajo realizado dentro de la cárcel, pues no surte el efecto deseado, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque no se dan las condiciones para que ese individuo dentro del penal se pueda resocializar, ¿no? Tenemos que ser más drásticos entonces. Drásticos y también, o sea, por otro lado, o sea, el gobierno tiene que poner de su parte, ¿no? Y colocar verdaderos centros de readaptación, ¿no? Tenemos tantos terrenos a nivel del sur o en el norte, necesitamos, ¿no? más cárceles, definitivamente. Que deberían de construirse cárceles y que las penas sean, de alguna manera, para este tipo de delitos mucho de más robo y severas, hurto, efectivas de un inicio, ¿no? Roban una casa, pongamos un ejemplo, se llevaron un televisor, voy, hago la denuncia, pero no tengo la factura del televisor. ¿Cómo recupero mi bien? Ese es otro problema, ¿no? De que a veces las personas compran y en descuido o por descuido de las personas dejan la factura botada por ahí y no las guardan. O me regalaron el aparato. ¿Cómo lo también recupero? ¿Se perdió?
¿Hay alguna forma de que esto se pueda mejorar? Sí, o sea, podría buscarse en ¿Con una declaración jurada basta, por ejemplo? Podría No coadyuvar, pero no necesariamente. Lo más importante es contar con la boleta o la factura, ¿no? Que permite establecer, porque ahí figura el número de serie, el modelo y todo lo demás, ¿no? Doctor José Chipana Llanos, en realidad nos ha ilustrado bastante sobre este tema. Hay bastante, muchísimo más por hablar. Sí, bastantes temas. Estoy seguro que nos vamos a juntar nuevamente para seguir en diálogo. Muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy gentil. Gracias. Siempre bienvenido. Regresamos. Estamos en su programa Los Fiscales y ahora les voy a presentar una interesante mesa de diálogo. Vamos a conversar sobre la labor de investigación y acusación de los fiscales en el delito de robo agravado. Para ello nos acompañan los doctores José Santisteban Calderón, fiscal adjunto superior penal de Lima, y el doctor Alexis Fierro Bravo, fiscal adjunto provincial penal de Lima. Gracias a ambos por acompañarnos hoy en el programa Los Fiscales. Bien, ¿qué les parece? Los invito a acompañarnos a ver un interesante informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante. El fiscal provincial penal de la 41 Fiscalía Provincial Penal de Lima es el doctor José Chipana Llanos. Con él vamos a analizar el tema de los delitos de hurto y robo agravado. Bienvenido. Gracias. Robo y hurto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el hurto constituye el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble sustrayéndolo del lugar con la finalidad de aprovecharse de él. ¿Y el robo? El delito de robo es similar a la figura porque constituye igualmente el aprovechamiento ilegítimo sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, aprovechándose de él, pero con la diferencia de que se ejerce violencia sobre la persona, se le amenaza, se le intimida, ¿no? Lo que no sucede en el hurto, ¿no? ¿Cuándo es agravado? La figura es agravada cuando se dan otras circunstancias que le dan gravedad, valga la redundancia, a este hecho, como son si es que el hurto o el robo se comete en una casa habitada, ¿no? Que es el ingreso sea a una morada, a un bien donde uno reside, si existe el concurso de dos o más personas, si se da el robo o el robo a mano armada, si es en agravio de menores de edad, de personas discapacitadas, personas embarazadas, si se causa lesiones, si se causa la muerte de la persona, si el individuo o el agente que ha participado en el evento es miembro de una banda organizada dedicada a ese tipo de delitos, ¿no? ¿Y qué penalidades hay? ¿Qué penas son los que tienen aquellos que cometen hurto o robo agravado? Bueno, en el caso de hurto agravado hay tres tipos de penalidades. Una que fluctúa entre los 3 y los 6 años, ¿no? Que es, por ejemplo, sea entre las agravantes aquel que mediante destreza, escalamiento o rotura de obstáculos, aquel que se mete en el inmueble y rompe y fractura las puertas, no merece una pena de 3 a 6 años. El segundo tipo tenemos las penalidades de 4 a 8 años, que es aquel que por el solo hecho de ser integrante de una banda organizada merece también esa penalidad. Y por último tenemos el caso de las penalidades de 8 a 15 años, ¿no? Que se imponen a las personas que son cabecillas, jefes, dirigentes, digamos, de esas bandas, ¿no? Cuando se da el robo agravado, ¿se puede llegar hasta una condena de cadena perpetua? Sí, o sea, el Código prevé la cadena perpetua, ¿no? Pero de acuerdo a los convenios internacionales y al Tribunal Constitucional, no se puede imponer la cadena perpetua, sino una pena que fluctúe entre los 30 y 35 años, ¿no? Como máximo 35 años. Como máximo 35. ¿Y cuál es la función del fiscal penal en casos de esta naturaleza? En los casos de hurtos o robos, o sea, el fiscal penal, al tener conocimiento pues, de un hecho delictuoso, concurre a la delegación, ¿no? Y orienta y trabaja conjuntamente con la policía, constituyendo ese lugar donde se suscitaron los hechos a fin de poder, o sea, verificar la existencia de algún indicio, alguna prueba no relevante, ¿no? Y que es adjuntada, digamos, a la investigación y posteriormente el fiscal, conduciendo la investigación, participa en las declaraciones tanto del presunto autor, así como el agraviado, participa también en las diligencias de reconocimiento físico, ¿no? Que son muy importantes en este tipo de delitos. Doctor Chipana, hay mucho temor, si se quiere, en la población para denunciar este tipo de delitos. ¿Por qué? Engorrosos los trámites, temor a la policía, temor al proceso judicial, al fiscal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una es que la gente está bastante desalentada, creo yo, ¿no? Porque presentan su denuncia y el autor, ¿quién habrá sido? ¿Dónde estará? La policía no lo ubica, ¿no?
hay bastante inseguridad ciudadana, ¿no? Que no permite, digamos, que cuando se suscite el hecho haya una persona, un policía o un miembro de serenazgo que pueda intervenir, ¿no? Y que se pueda capturar a esa persona con los bienes, ¿no? Con el 2 Ahí por existe 1, el 2 por 1, más el la 5 por 1. semilibertad o la liberación condicional, ¿no? Entonces, Eso de bajar la pena con trabajo realizado dentro de la cárcel, pues no surte el efecto deseado, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque no se dan las condiciones para que ese individuo dentro del penal se pueda resocializar, ¿no? tenemos que ser más drásticos entonces. Drásticos y también, o sea, por otro lado, o sea, el gobierno tiene que poner de su parte, ¿no? Y colocar verdaderos centros de readaptación, ¿no? Tenemos tantos terrenos a nivel del sur o en el norte, Necesitamos ¿no? más cárceles, definitivamente. Que deberían de construirse cárceles y que las penas sean, de alguna manera, para este tipo de delitos Mucho de más robo y severas. hurto, efectivas de un inicio, ¿no? Roban una casa, pongamos un ejemplo, se llevaron un televisor, voy, hago la denuncia, pero no tengo la factura del televisor. ¿Cómo recupero mi bien? Ese es otro problema, ¿no? De que a veces las personas compran y en descuido o por descuido de las personas dejan la factura botada por ahí y no las guardan. O me regalaron el aparato. ¿Cómo lo también. recupero? ¿Se perdió? ¿Hay alguna forma de que esto se pueda mejorar? Sí, o sea, podría buscarse ¿Con una declaración jurada basta, por ejemplo? Podría No coadyuvar, pero no necesariamente. Lo más importante es contar con la boleta o la factura, ¿no? Que permite establecer, porque ahí figura el número de serie, el modelo y todo lo demás, ¿no? Doctor José Chipana Llanos, en realidad nos ha ilustrado bastante sobre este tema. Hay bastante, muchísimo más por hablar. Sí, bastantes temas. Estoy seguro que nos vamos a juntar nuevamente para seguir en diálogo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Ha sido usted muy gentil. Gracias. Siempre bienvenido. Muy amable. Regresamos. Estamos en su programa Los Fiscales y ahora les voy a presentar una interesante mesa de diálogo. Vamos a conversar sobre la labor de investigación y acusación de los fiscales en el delito de robo agravado. Para ello nos acompañan los doctores José Santisteban Calderón, fiscal adjunto superior penal de Lima, y el doctor Alexis Fierro Bravo, fiscal adjunto provincial penal de Lima. Gracias a ambos por acompañarnos hoy en el programa Los Fiscales. Bien, ¿qué les parece? Los invito a acompañarnos a ver un interesante informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante.